Tardes a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a desarrollar el tema 2. Ya habíamos visto anteriormente el tema 1. El tema 2 es un tema referente a la resistencia al movimiento del tren, ¿no? Y también se analiza la locomotora como unidad de potencia, que es la que arrastra a todo este número de vagones en el caso de un tren de carga o número de coches en el caso de trenes pasajeros. Entonces hay dos escenarios bien marcados que son las resistencias que se oponen al movimiento y el análisis de la locomotora como tal. Bueno, una introducción al tema sería el estudio de la capacidad de tracción de locomotoras. ¿Cuál es la capacidad de tracción de la locomotora? ¿A qué se refiere esto para que vayamos entendiendo lo que se quiere decir en la introducción? Dice el estudio de la capacidad de tracción de locomotoras. ¿Qué es la capacidad de tracción primero? ¿Quién me puede decir? Vamos, seamos participativos, a ver, por favor, ¿No es la porque tracción delantera, ingeniero? ya, o sea, si hablamos de tracción, asociamos, ¿no? El tema del efecto que tiene un vehículo a poder arrastrar algo o a poder moverse por un mecanismo de arrastre, ¿no? Entonces, en este caso, la capacidad de tracción viene a ser la capacidad que tiene esa locomotora de poder transportar o arrastrar N número de vagones. A eso se refiere, ¿no? Por eso dice el estudio de la capacidad de tracción de la locomotora, ¿no? La capacidad o la potencia necesaria como para poder arrastrar un número determinado de unidades dependientes de ella. Eso quiere decir, ¿no? Entonces dice, el estudio de la capacidad de tracción de locomotora supone el conocimiento de las nociones básicas referentes a sus condiciones de utilización y las condiciones de trazado de los trenes. Tales condiciones pueden estudiarse a través del análisis de los siguientes aspectos. En este curso o en este tema vamos a estudiar los siguientes aspectos. Los esfuerzos resistentes debido al movimiento en función de una velocidad dada. ¿Cuáles serían los efectos resistentes debido al movimiento? O sea, ¿qué resistencia tiene el tren debido a su movimiento? ¿Quién me puede decir? ¿Podría ser la fricción? Claro, la fricción, pero ¿la fricción dónde? En la parte de las ruedas, en contacto con las rieles. Ya, la adherencia es uno de los factores. Otro factor, ¿quién me puede decir? Que se opone al movimiento. ¿Cuál? La pendiente, ¿no sería? La pendiente, correcto. También la pendiente tiene un efecto negativo o que se pone en movimiento cuando existe pendiente positiva, ¿no? O sea, cuando el tren está subiendo, hay un efecto por pendiente que se opone al movimiento de ese tren. Pero si la pendiente es negativa, más bien esa pendiente ayuda al movimiento de locomoción del tren. ¿Cuál otro efecto puede ser un elemento resistente al movimiento de un tren? A ver. La resistencia por inercia, ¿no sería la otra? Por inercia también, cuando va con una cierta velocidad, una cierta aceleración, frena, entonces por inercia también hay un efecto ahí. O cuando otras limitaciones de los esfuerzos de tracción, ¿no? Como dice ahí en pantalla, no sé, mi internet parece que está un poquito mal. Las limitaciones del esfuerzo de tracción ejercida en la rueda a una velocidad dada a causa de la adherencia, que es lo que decíamos anteriormente. Por adherencia también hay un efecto de resistencia al tren, ¿no? Y el esfuerzo de tracción necesaria en velocidad. Esto se refiere más que todo a la potencia de la locomotora, lo que hablábamos anteriormente. Una
una locomotora de potencia menor obviamente va a tener un arrastre de vagones menores y una potencia de mayor capacidad va a tener un poder de arrastre mayor. Entonces, esos son básicamente los efectos de resistencia al movimiento de un tren. ¿Se escucha bien o no? Sí, ingeniero, se escucha bien. Ya, entonces hemos enumerado algunas de ellas. Ahora vamos a entrar un poquito a detalle. ¿Cuáles son los esfuerzos resistentes? ¿No? Dentro de este efecto, de este fenómeno de resistencia al movimiento de un tren, básicamente se clasifican tres efectos de resistencia. La suma de resistencia de cualquier naturaleza que en línea recta y horizontal se oponen al movimiento del tren. ¿Cuáles son aquellas resistencias en línea recta y horizontal que se oponen a la resistencia del tren? ¿Cuáles serían, según ustedes? Supóngase un tren que va en línea recta, horizontal. ¿Cuáles serían las resistencias que se oponen al tren bajo esa condición? ¿Quién me puede decir? No sería la que mencionó el compañero, la resistencia por adherencia. Ya, una es la resistencia por adherencia. Cuando un tren está en una vía horizontal, no tiene pendiente ni tiene curvas, solamente línea recta y horizontal. ¿Cuáles son las resistencias? Una es por adherencia. ¿Cuál es otra? ¿Podría considerarse el viento? Viento, correcto. El viento también tiene un efecto de resistencia al movimiento, porque al chocar tiene una área de choque, que en este caso viene a ser el área frontal, ¿no?, de la locomotora o el área frontal de los vagones. Entonces, hay una resistencia por viento también. ¿Qué otra resistencia habrá aquí en recta y horizontal? La fricción puede ser, ingeniero. Claro, la fricción, la adherencia, ¿no?, en las vías también es un efecto de resistencia. Y ¿saben qué? También hay un efecto de resistencia en la junta de cada vía. No sé si ustedes han andado en tren, algunos de ustedes, cuando va el tren y dice, ¿dónde hace ese efecto? Ese efecto que hace, no sé si han andado en tren ustedes, yo me he cansado de andar en tren. Eso Ese es por las efecto juntas, ¿no, ingeniero? en las juntas de los rieles, ahí también cuando pasa la rueda del tren por esa junta entre riel y riel, también se opone una resistencia. ¿Cuál es otra resistencia? Puede ser en los ejes de la rueda que no estén bien engrasados, en la caja de grasa que no estén bien engrasados los rodamientos de los ejes. También producen una resistencia al movimiento. Entonces, esas son sí. Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Cuánto es más o menos, o sea, cuando el otro día fui a una de las rieles, había una separación bastante grande en la riel, digamos, y no sé, yo creo que, no sé si estaba inhabilitada esa ruta, Sí. pero creo que lo vi demasiado espaciado entre riel y ¿Cuánto midió? más o menos unos 4 o 5 centímetros, más o menos. No, es mucho eso. Es mucho eso. ¿Cuánto habíamos dicho en la anterior clase? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? No, no, no. No, no. La junta entre dos rieles. ¿Cuánto habíamos dicho en la anterior clase? Como máximo. Creo que eso teníamos que ir a medir, ingeniero. Sí, tenían que ir a medir. Pero ¿cuánto han medido ustedes? A ver, ¿quién ha medido una junta? Yo ¿Alguien midió? le comento, ingeniero, que yo fui a medir, pero, o sea, me refiero a en una parte donde hay un cambio de ruta, ¿no ves? En esa Sí. parte. Y me pareció demasiado, o sea, el espaciamiento me pareció demasiado grande, digamos, No, para... no, no, no. En el cambio de ruta se puede dar un espaciamiento mayor. Eso es en un cruce, ¿no? De una dirección a otra, ¿no? En lo que se llama un cambio de vía.
¿Sí? Ahí me dice, ¿no? En un cambio de vía, ¿no? Sí, Cambio de ingeniero. dirección. Ahí Sí, se puede tolerar. o sea, Ahí la se puede. separación entre esa riel y la Sí. siguiente era demasiado. Sí, ahí se puede tolerar una separación mayor, no hay problema, porque por ahí el tren pasa bien despacio, velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, no más. O sea, se puede tolerar en esos casos, pero en una vía normal, ¿cuánto han medido ustedes? ¿Nadie midió? Bueno, tarea para la casa, me van a medir eso, ¿ya? Pero ¿de cuánto habíamos hablado máximo una junta entre dos rieles? Creo que no lo mencionó, ingeniero. Ya, bueno, tarea entonces, ¿ya? Tarea para la casa. ¿Cuánto es el máximo de espaciamiento entre un riel y otro? ¿Ya? Todas esas dudas se lo voy a dar como, yo le había dicho un número en la anterior clase, pero bueno, no se acuerdan, se lo voy a dar como tarea. Espaciamiento máximo o junta entre dos rieles, ¿ya? También me sacan y me miden eso. Bueno, también entonces, al pasar la rueda del tren por esa junta, también esto hace que se manifieste un efecto de oposición al movimiento. Tiene su efecto. Hemos dicho también el engrase de los rodamientos, de los ejes, de los vagones, la locomotora, también incide en una fricción que causa oposición al movimiento, ¿no? Entonces, esos son los efectos que hay en recta y horizontal. ¿Qué otra resistencia hay? La limitación del esfuerzo de tracción ejercida en la rueda, velocidad dada a causa de ahí habíamos visto esto, ¿no? La otra resistencia que se da es en curvas y en gradientes. ¿Cómo se da en curva la resistencia? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el efecto que hace que se manifieste una resistencia en una curva? No sería por Es debido a la la anterior fricción clase que se genera mencionaba. cuando el tren entra en una curva, ¿no? Al chocar la rueda con el riel. Correcto. Al Y se chocar, pronuncia más en el lado externo, digamos, de la curva, en el riel externo. así es. A ver, vamos a hacer un grafiquito acá para que vayamos entendiendo esto. Está la rueda del tren, que voy a hacer no soy muy hábil para el dibujo, y tiene esta pestaña de acá, ¿no? Entonces, esta es la vía. El perfil de la vía. ¿No? Y aquí está el interno. Vamos a entender bien por qué se da este efecto. Y aquí estaría la otra vía, ¿no? ¿No? Entonces, así más o menos es lo que camina. Siempre las pestañas son estas que se llama pestaña de la rueda, siempre va en la parte interna, ¿no? Y este borde libre va en la parte externa. Entonces, al entrar en una curva, lo que decía su compañero, si esta es la rueda delantera, este choca aquí, ¿no? Del riel, en esta parte de la riel. Esta pestaña choca aquí. Aquí, en esta parte de la riel. El tren delantero externo. Supóngase que la curva viene así, ¿no? Supóngase que la curva viene así y esta rueda viene por acá. Y esta otra rueda viene por acá. Entonces, el efecto es de estas pestañas. Esta pestaña choca aquí en la vía y hay un efecto retardador, ¿no? O un efecto de oposición al movimiento. No sé si quedó claro. Sí, ingeniero. ¿Quedó claro para todos? Al ¿Cuál es el que entrar, choca a la riel, ingeniero?
Al entrar este tren a esta curva, este es el tren delantero. Más atrás viene el trasero. Viene el que va por la parte externa de la curva, que viene a ser estas pestañas, que choca aquí al riel. Aquí en este punto. Choca, ¿no? Y eso hace que se manifieste una resistencia al movimiento. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Gracias. Ya. Entonces, esa resistencia también incide, ¿no?, en el movimiento del tren. Y obviamente el tren de atrás también hace el mismo efecto, choca también, ¿no? Esa pestaña choca al riel. Entonces genera una resistencia al movimiento. Bueno. Entonces es la resistencia por curvatura. Y la resistencia por gradiente, ¿cuál será la resistencia por gradiente? A ver, vamos a ver aquí en la pizarra también. Yo tengo un tren que sube, vamos a exagerar acá. Tengo un tren que sube y su locomotora aquí, ¿no? Y aquí uno que baja. Aquí un tren que baja. ¿En cuál situación es la que se produce la resistencia por pendiente? ¿En la primera o la segunda? La primera sería La primera, pendiente ingeniero. positiva de subida. Así es. Aquí es lo que se opone una resistencia por pendiente. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Si este es el peso de este vagón o de cualquiera de ellos, tenemos un plano inclinado, ¿no?, que es este. Entonces, este peso se descompone en una normal al plano y se descompone en una paralela al plano. Ustedes saben, física. Y esta fuerza es la que se opone al movimiento. Esa es la que hace que se oponga al movimiento. Esta componente. ¿De quién? De este peso. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, descomponiendo la fuerza, ¿no? Así es. Descomponiendo este peso de este vagón, se descompone en esta fuerza y en esta. Esta es absorbida por el plano inclinado, esta normal. Esa la absorbe el plano. Pero esta no absorbe a nadie. Entonces, esta es la que se opone al movimiento del tren que va hacia allá. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esa es la resistencia por pendiente. De esa manera se manifiesta la resistencia por pendiente. Entonces, vamos con la segunda, ahora vamos con la tercera. La resistencia por inercia. ¿Cuál sería la resistencia por inercia? Vamos a la pizarra otra vez, a ver. Aquí en recta horizontal, ¿se manifiesta la resistencia por inercia o no? Atiendan bien porque yo estos conceptos se los puedo preguntar en el examen, ¿no?, y ustedes tienen que saber. A ver, vamos en recta y horizontal. Supóngase que esta locomotora va tirando estos vagones en recta y horizontal. ¿Aquí hay resistencia por inercia o no? Sí hay, ingeniero. ¿Cuándo se manifiesta la resistencia por inercia? ¿No se da cuando hay una aceleración? Cuando hay cambios de aceleración. Por ejemplo, va con una cierta aceleración y después disminuye la aceleración. ¿Qué pasa? Este puede irse sobre este vagón y este sobre este, y así va perdiéndose la energía hasta llegar a la locomotora. O cuando va con menor velocidad la locomotora y acelera más, entonces ya hay un tironeo de parte de la locomotora, pero hay un efecto retardador de parte de los vagones. Entonces, eso es resistencia por inercia. O sea, se manifiesta cuando hay cambios de aceleraciones.
Cuando va a una velocidad constante, ¿será que hay resistencia a la inercia o no? No. No, ingeniero. No, ¿no? Si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Cero, ingeniero. 0. Entonces, cuando velocidad constante quiere decir va a 40 kilómetros por hora, digamos 100 kilómetros, 40 kilómetros por hora, constante, no varía su velocidad, ahí no hay resistencia por inercia. Pero si va a 40 y después va a 50, después va a 40, después va a 60, ¿hay resistencia por inercia? Sí, habría, ingeniero. Sí, hay resistencia por inercia. ¿Ya? Entonces, ahí se manifiesta la resistencia por inercia. Entonces, ¿cuántas clases de resistencia hay? Una en recta y horizontal, por curvatura y pendiente, y por inercia. ¿Aquí hay resistencia por inercia? ¿Puede haber o no? Sí, ingeniero, hay Sí, variación. ingeniero, porque ahí hay que aumentar un poquito la velocidad para poder subir la pendiente. Bueno, es lo que Claro, pienso. puede haber aquí, ¿no? Porque de una velocidad 40 kilómetros por hora, después a 50, después a 60, qué sé yo, o sea, hay una resistencia por inercia. ¿Aquí hay o no hay? Hay, ingeniero, también ya que el movimiento hacia abajo puede que aumente, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Aquí hay resistencia por inercia? Por gravedad, creo que el tren baja ahí, entonces supongo que no aumenta, supongo, sino que baja rápido, o no sé cómo explicarlo. ¿Y qué pasa si la locomotora frena? ¿Hay una resistencia por inercia o hay un efecto que ayuda más bien al movimiento? Un efecto que ayuda al movimiento sería. Claro, un efecto que ayuda al movimiento, pero a la vez, si frena la locomotora, hace un efecto de empuje sobre la locomotora y es como si la locomotora estuviera también deslizándose sobre el riel. O sea, hay un tipo de resistencia también en este caso, más que todo en la locomotora, si frena, ¿no? También hay un efecto de resistencia. O sea, en las tres situaciones sí se puede dar una resistencia por inercia. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero, quedó claro. Ya. Bueno, sigamos. A ver, ahora vamos a estudiar cada uno de ellos, ¿no? Vamos a estudiarlo a detalle, ya sabemos cuáles son los tipos de resistencia que se dan en el movimiento de un tren, entonces vamos a estudiarlo a cada uno de ellos. Y escuchen bien, a ver, resistencia en recta y horizontal. Esta resistencia, contrariamente al movimiento del tren en recta y horizontal, constituye una fuerza retardadora. Obviamente que es una fuerza retardadora, que depende del tipo, peso, velocidad del tren, ¿no? ¿Por qué ese peso? ¿Esto dónde influye? ¿Tendría que ver con la carga? Si es que está cargado o Claro, no. con la carga. Y eso que, a ver, ¿qué sucede con la adherencia del tren al trillo o al riel con mayor o menor peso? ¿Cuál es la adherencia mayor? ¿Cuándo sucede una adherencia mayor? ¿Cuando tiene menor peso o cuando tiene mayor peso? Cuando No hay tiene mayor mayor peso. peso. ¿Por qué? No sea por la fórmula, porque la resistencia es el peso por el coeficiente de fricción. Correcto, lo hemos llevado en física. Si todos estos son conceptos de física que estamos llevando. Ustedes saben que la fuerza de adherencia es igual al coeficiente de adherencia por el peso normal, ¿no? Entonces, si a mayor peso, obviamente la adherencia va a ser mayor. A menor peso, la adherencia va a ser menor, ¿no? Entonces, cuanto mayor peso tenga ese tren, va a sufrir una mayor fuerza de adherencia, ¿no? Peso, velocidad, ¿dónde se manifiesta esa resistencia? Del aire, ¿no? La resistencia del aire sobre
la cara frontal de la locomotora o de los vagones. Eso es por efecto de velocidad. Y las condiciones del camino o vía siendo básicamente provenientes de los atributos internos de los vehículos, el atributo de las ruedas con barra y la resistencia del aire, ¿no? Ahí está la resistencia del aire y lo que hablábamos, la resistencia de si ese eje y esos rodamientos están bien engrasados o no. También existe una fuerza de resistencia en ese caso. Depende también del carácter constructivo, ya sea de la vía como del mismo vehículo. Obviamente, ¿no? Si una vía está bien recta, tiene menor resistencia. Y si una vía tiene muchos desniveles, muchos puntos irregulares, también hay una resistencia al movimiento, ¿no? No es lo mismo ir sobre un camino que es con una carpeta asfáltica que ir con un camino que no es pavimentado, ¿no? Aquí sucede lo mismo. Si una vía está bien recta, 100% recta, prácticamente las resistencias son mucho menores. Pero si una vía es ondulada, ahí también hay resistencia al movimiento, ¿no? Por más que tenga un carácter horizontal. Entonces, esos son los factores básicamente en recta y horizontal. Entonces, para nuestro estudio, R1 se denomina la resistencia específica en recta y horizontal, normal al movimiento del tren. ¿Qué quiere decir normal al movimiento del tren? En la misma línea hacia donde gira, o sea, hacia donde gira la rueda o hacia donde va el tren. A ver, otro. ¿Qué quiere decir normal al movimiento del tren? Que la fuerza es paralela al plano horizontal, ingeniero. Ya, a ver, otro. ¿Qué quiere decir que sea normal al movimiento? No sabemos, ingeniero. Ya. Básicamente, las que más influyen son aquellas que son perpendicular al plano de desplazamiento del tren. Es decir, fíjense, son las fuerzas resistentes así, en este sentido. Normal al desplazamiento del tren. Eso quiere decir, normal. Ustedes saben que la fuerza de adherencia es una fuerza normal, ¿no? ¿No? Depende del peso, ¿no? Entonces, son normales al desplazamiento del tren. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema, por ejemplo. Se deberá tener en cuenta para el cálculo que el tren consta de locomotora y vagones, de tal manera que su peso tendrá un efecto diferente en el cálculo de la resistencia total. ¿Qué quiere decir esto? Al tener la locomotora un peso diferente al de los vagones, se tiene que sacar resistencia en recta y horizontal, tanto para la locomotora como para los vagones. Eso quiere decir, ¿ya? Aquí hay un diagrama donde muestra el efecto del movimiento de un tren, básicamente en su rueda. Fíjense, ¿qué genera esto? Este movimiento es generado por un par de fuerzas que viene a ser el sentido del movimiento del tren y la fuerza de adherencia que tiene para ejercer ese movimiento. Esto se llama un movimiento tractivo, ¿no? También en los que han llevado maquinaria conmigo se lo he explicado bien este efecto. Entonces, se genera un movimiento en el tren cuando la locomotora, por su fuerza, por su potencia, trata de jalar esta rueda, este eje, y aquí se genera una fuerza de adherencia que hace este otro efecto. Entonces, por este par de fuerzas se llama el efecto tractivo, ¿no? Se genera el movimiento del tren. No sé si se entiende. ¿Se entiende o no? Jóvenes. Ingeniero, en la parte de normal, ¿eso quiere decir entonces que es perpendicular? Eso no me quedó muy claro.
Claro, perpendicular al plano. Son efectos que se generan perpendicular al plano, ¿no? Al plano de movimiento del tren. Ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Se lo voy a explicar a mayor detalle. Pero ahorita estamos explicando el momento en el que se genera el movimiento de un tren. ¿Esta fuerza de dónde viene? Repasemos a ver. ¿De dónde viene esta fuerza? Que hace que el tren se desplace. ¿De dónde viene? ¿Quién genera esta fuerza? ¿Sería la potencia de la locomotora? La potencia de la locomotora. Y aquí automáticamente por adherencia se genera una fuerza igual y de misma magnitud, pero de sentido contrario, que es la fuerza M, FM, fuerza motriz, ¿no? Entonces se está generando un par de fuerzas. Fíjense, este es un par de fuerzas que está generando el movimiento ¿hacia dónde? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. ¿Y cuál es la fuerza que se opone a esta fuerza que se genera en este plano? ¿Cuál es? Es la fuerza resistente por adherencia, que viene a ser esta. Resistencia por adherencia. Esta es la fuerza que se opone a esta otra fuerza que hace que con otra genere un par y que genere el movimiento de la rueda. Entonces, en resumen, la fuerza generada por la potencia de la locomotora genera una fuerza igual y contraria que es la que hace que se genere el movimiento del tren. Y obviamente a este nivel hay una fuerza de adherencia que se opone a esta fuerza generada de este par. Y esta fuerza es la que se llama fuerza de adherencia. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero, mucho más claro. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Vamos a leer un poquito eso. Entonces, en recta y horizontal, la resistencia que debe vencer el tren para entrar en movimiento son las resistencias debido a la rodadura de la rueda, resistencia que se genera acá, sobre el riel, ahí está, la resistencia a las cajas de grasa, que también lo hemos visto, es decir, los rodamientos y todo aquello, resistencia debido a choques en las juntas, ahí está, resistencia debido a choques en las juntas, pérdida de energía en enganches, eso es por inercia, ¿no? Un vagón engancha con el otro, tironea el otro, jala el otro, entonces ahí también hay pérdida de energía en los enganches. Y suspensiones, además del rozamiento de las pestañas de las ruedas. Ya hemos visto en curva, ¿no? Rozamiento de las pestañas de la rueda también se genera en recta y horizontal. ¿Dónde se generaría este rozamiento de pestaña de la rueda en recta y horizontal? ¿Dónde se genera esto? ¿Quién me puede decir? Ya hemos dicho que en curva ese es el principal motivo de la resistencia, en curva. Pero en recta y horizontal, ¿dónde se genera esto? A ver, imagínense, ¿dónde puede generarse en recta y horizontal las pérdidas de energía o resistencia debido al rozamiento de las pestañas de la rueda con la vía? ¿Dónde se genera eso? Cuando hay una pendiente. No, no hablemos de pendiente, recta y horizontal. ¿Dónde se puede generar este fenómeno? Resistencia por rozamiento de las pestañas de la rueda. Ya hemos visto cuáles son las pestañas de la rueda, ¿no? Entonces, al chocar la pestaña de la rueda con el riel, se genera también en recta y horizontal alguna resistencia al movimiento. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde se genera esto? Usted mencionó en las juntas, ingeniero. Ya, no, está bien, en la junta aquí está, en la junta se genera también, pero dice que por el choque de las pestañas, esto, ahorita lo voy a mostrar, es que quiero que quede bien claro. Dice que por el choque también de la pestaña con la riel, también en recta y horizontal hay resistencia. ¿Dónde se genera eso? ¿O en qué situación se genera eso? En la curva, ingeniero. No, apartémonos de la curva. ¿Sabe dónde es? Donde la trocha de la vía no tiene la dimensión especificada. Por ejemplo, la trocha que sea de 1 metro y tiene 98 centímetros. Entonces ahí hay un achicamiento de la trocha, ¿verdad? Y ahí ya se genera un roce de la pestaña con la vía. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en recta y horizontal también puede ocurrir ese fenómeno de rozamiento de la pestaña de la rueda con la riel.
y se genera precisamente donde hay irregularidades en el ancho de la trocha. Bien. Y la resistencia del aire. Obviamente ya hemos visto que la resistencia del aire también es importante. Es decir, el aire choca con la parte frontal de la locomotora y de los vagones y también se genera una resistencia en recta y horizontal, que son las más representativas, dice, ¿no? En general, la resistencia específica global podrá ser calculada por fórmulas prácticas que consideran los factores de influencia anteriormente descritos, o sea, lo que hemos hablado anteriormente, y se puede representar por esta fórmula. Resistencia específica en recta y horizontal puede darse por esta fórmula, que es igual a, viene a ser un coeficiente que representa los efectos de la rodadura y resistencia en las cajas de grasa, ¿no? A representa un coeficiente referente a este tipo de resistencia. B engloba la influencia de los choques en la junta de la vía y la pérdida de energía. Este B, ¿no? Engloba a esos efectos, choques en las juntas y la pérdida de energía por el enganche de los vagones, ¿no? Y C representa la influencia del aire. ¿Y qué viene a ser B? La velocidad a la cual se está trasladando ese tren. Esta es una fórmula genérica, no se preocupen de poder entenderla. Más adelante la van a entender mejor. Este es genérico. Lo que se quiere decir es que aquí hay un coeficiente debido a rodadura y resistencia en las cajas de grasa. Hay un coeficiente debido a los choques en la junta y pérdida de energía. Y hay un coeficiente que afecta debido a la influencia del aire. Entonces, genéricamente, la resistencia en recta horizontal está dada por esta expresión general. Vamos ahora al estudio de una por una. Resistencia en recta y horizontal. Resistencia específica normal a movimiento. Resistencia en recta y horizontal. Una de las fórmulas que se emplea en nuestro país, existen una serie de fórmulas para calcular resistencia en recta y horizontal, pero hemos tomado la fórmula de Jam-Davis, que es la que se moldea mejor a nuestro ferrocarril aquí en Bolivia, ¿no? ¿Qué dice esa fórmula? Dice que para las locomotoras la resistencia normal o la resistencia específica en recta y horizontal es igual a 0,65 más 13.15 sobre P, que viene a ser el peso por eje de esa locomotora, más 0,00932 de la velocidad con la que va la locomotora. A ver ese micrófono, por favor, ya. Vamos a silenciar. Vuelvo a reiterar. Si queremos saber la resistencia específica en recta y horizontal para una locomotora, en otras palabras, cuáles son las resistencias que se generan en una locomotora en recta y horizontal, es esta. 0.65 más 13.15 sobre el peso por ejes, ¿no? Del vehículo, en este caso de la locomotora, peso por eje. ¿Cuál es el peso por eje? Vamos a ir detallando para que no me digan de que no sabían el peso por eje al momento de hacer un ejercicio que lo vamos a hacer la próxima clase. Le he dicho que la locomotora, ¿cuánto eje tiene generalmente? ¿Quién se acuerda? 6 ejes, ingeniero. Ya. 3 adelante, Correcto. 3 atrás. Así es. 3 adelante y 3 atrás. ¿Ya? Entonces tiene 6 ejes la locomotora. ¿Cuál es el peso por eje? El peso, si este es el peso total de esa locomotora, ¿cuánto va a ser el peso en cada eje? P sobre 6, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, este viene a ser el peso por eje. El peso total de la locomotora sobre 6, porque son 6 ejes. En el caso de un vagón que tiene 4 ejes, sería el peso dividido entre 4. Ese es el peso por eje. ¿Está claro?
Clarísimo, ingeniero. Gracias. Ya. Entonces tenemos igual la resistencia en la locomotora va a ser igual a 0,65 más 13.15 dividido entre P, que es el peso por eje, más 0,0932 de la velocidad con la que va la locomotora, más 0,0456 del área frontal de la locomotora, el área de adelante, sobre el peso total de la locomotora por la velocidad al cuadrado. No sé si quedó claro. Este es peso por eje, este es peso total, aquí lo tiene. Resistencia normal específica es RN, peso por eje de vehículo, peso total del vehículo en toneladas. Área de la sección frontal del vehículo en metros cuadrados y B viene a ser la velocidad en kilómetros por hora. ¿Quedó claro ahora? ¿En el peso total consideraríamos el peso de la locomotora o de todo? El peso total de la locomotora, toda la locomotora, viene a ser este peso acá. A ver, este peso, P minúscula y tenemos un P mayúscula, ¿no? El P minúscula viene a ser, ahorita le digo, el P minúscula vendría a ser este de acá. Si ustedes quieren, le vamos a poner así, P minúscula. El P minúscula viene a ser igual al P mayúscula dividido 6. Y aquí tenemos el P mayúscula. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, aquí tenemos el P minúsculo, que sería peso P mayúscula dividido 6, y este viene a ser P mayúscula, que es el peso total de la locomotora. Ese viene a ser la resistencia en recta y horizontal para una locomotora. Para carro de pasajero, la resistencia normal de un solo carro, ¿no? Va a ser igual a 0,65 más 13.15 dividido entre P. Si el carro pasajero tiene 4 ejes, ¿cuánto sería aquí el valor de P minúscula? P cuartos. P cuartos o P sobre 4 más 0,0932 de la velocidad con la que va el tren más 0,00645 del área del carro pasajero, no de la locomotora, área frontal del carro pasajero, dividido entre el peso total de ese carro pasajero. ¿Está claro? Por la velocidad al cuadrado con la que va el tren. Vamos a hacerlo aquí. Me parece que cuando no responden es señal que no han entendido bien. Supóngase que estos sean carros pasajeros, no vagones, ¿no? Y estos tienen 4 ejes también. Generalmente vienen con 4 ejes, ¿no? Aquí lo vamos a dibujar. Estos son carros pasajeros. En otras palabras, coches, que le dicen ustedes, ¿no? Los coches pasajeros, donde se transporta pasajeros. Estos vienen también, si ustedes son observativos y miran un tren cuando pasen por ahí, algún lugar donde vaya el tren, tiene 4 ejes también. Entonces, este es el peso total del carro pasajero, ¿no? Y su peso por eje sería, ¿cuánto? P. Cuarto. P cuarto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué reemplazamos nosotros? Carro pasajero, este es el P cuarto, y aquí sería el P total. ¿Y cuál sería el A? Vamos a ponerlo el A. Si el movimiento es hacia allá, este tren va hacia allá, este es el A de esta cara frontal. Tiene una cara frontal eso, ¿no? Ese es el área en metros cuadrados. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero, eso se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Ingeniero. Ya. Entonces, ese viene a ser el A, por la velocidad al cuadrado a la cual va el tren. En el caso de que sean vagones, los vagones pueden tener este sistema de un sistema de locomoción. Pueden ser con cajas graseras,
y cojinete o puede ser por rodamiento nomás, ¿no? Entonces, en el caso de que sean con caja, aquí está su resistencia, y en el caso que sea por rodamiento, aquí está su resistencia. Entonces, yo le voy a decir en el problema, es un vagón que tiene caja grasera y cojinete, o le voy a decir, son vagones con rodamiento de barra. Entonces, ya ustedes tienen la resistencia para cada situación, ¿no? En el caso de que sea con caja grasera y cojinete, 0,65 más 13,15 dividido entre P. Si el vagón tiene 4 ejes, este sería P cuarto, más 0,01398 de la velocidad del tren, más 0,009428 área del vagón dividido entre el peso total del vagón por la velocidad al cuadrado. Y si es con rodamiento de barra, fíjense que varía un poco aquí los coeficientes. La resistencia a rodamiento va a ser igual, en recta y horizontal va a ser igual a 0,30 más 9,07 de P cuartos más 0,0311 de la velocidad que va el tren, más 0,012262 área frontal del vagón dividido entre el peso total del vagón por la velocidad al cuadrado. No sé si quedó claro, jóvenes. Ingeniero, ¿será que me pueden indicar otra vez qué significa o de dónde sale ese 13,15? No, eso ya no le puedo explicar, porque son coeficientes que se han determinado en exámenes experimentales. O sea, ya están dados los coeficientes. Yo no le puedo explicar ya dónde viene esto, ¿ya? Esto ya es un estudio científico que se ha llegado a esta fórmula, ¿ya? Ya, ingeniero. ¿Está claro? Sí, sí. Gracias, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo se saca la resistencia en recta horizontal? Se saca de esta manera. Esto es para un vagón. Y si tiene 20 vagones, ¿por cuánto tengo que multiplicar esto? Por 20. Por 20, ¿no? Y así, o sea, es para una unidad. En el caso de una locomotora se multiplica por uno nomás, ¿no? Pero en el caso si son carros pasajeros o vagones de carga, se tiene que multiplicar esta resistencia por el número de vagones o por el número de carros de pasajeros. ¿Quedó claro, jóvenes? Una duda, ingeniero. Sí. ¿Se puede dar el caso de que haya trenes que funcionen tanto con caja grasera como con rodamiento de barras? Se puede dar, porque puede ser una industria, por decir, usted compra un vagón de 80 toneladas, digamos, de capacidad. Uno compra en el Brasil y otro compra, o un lote compra en el Brasil y otro lote compra en la Argentina. Y puede ser que uno venga con grasera y otro venga con rodamiento. Entonces usted tendrá que hacer el análisis individualizando para cada uno de los casos. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, resistencia por gradiente. La resistencia específica en gradiente será denominada R2. A esta la vamos a denominar R1 después, ¿ya? A la resistencia en recta horizontal la vamos a denominar después R1. La resistencia específica en gradiente será denominada R2 y su valor dependerá de la diferencia de niveles entre dos puntos. En otras palabras, de su pendiente, ¿no? Cualesquiera del trazado. La resistencia total por gradiente será proporcionado por el peso del tren, del cual el componente debe tomarse paralela a la vía. Es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Aquí fíjense, no la dibuja ya esta componente. No la dibuja esta componente. Solamente la dibuja esta, que es la que causa la resistencia por gradiente, ¿no? Y ahí está RG. Resistencia total en gradiente debido al peso. Tita, ángulo del camino. Este viene a ser tita, ángulo del camino. Y G viene a ser el peso del tren. Fíjense que hablan del tren. Este G es el peso total. Si bien está representado por un vagón, pero esto ya lo está tomando como un peso total del tren. Este representa todo el tren, ¿no? Y ustedes saben que, a ver, vamos a ver física un poquito. Vamos a ver física. Si este es el plano donde se mueve el tren y este es mi ángulo tita,
y yo tengo mi peso aquí del tren, y esta compongo en un perpendicular a plano y otra paralela al plano. ¿Dónde se repite, Tita? Aquí. ¿Estaría entre el peso y la perpendicular? Exactamente. Está entre este peso y esta componente. Aquí se repite por ángulos alternos e internos, ¿no? El que ha sido ayudante de física sabe. Entonces, ¿a qué igual esta componente? ¿Quién me puede decir? El peso por el seno del ángulo. Así es. Este peso por el seno del ángulo me da esta componente de acá, ¿no? Si hablamos de este triángulo. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacerlo acá. Si esto es tita y este es el peso, esta componente que se llama peso por el seno de tita, ¿no? ¿Sí o no? Así es, ingeniero. Ya, Sí, entonces se repite, esto se repite acá, ¿no? Se repite acá, que viene a ser la misma. Entonces, esta fuerza es la que se opone al movimiento. Peso por el seno de tita. Esa es la fuerza que se opone al movimiento. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, vamos a seguir entonces. Entonces aquí está la componente que se opone al movimiento, RG. ¿A qué RG? Seno al peso total del tren por el seno de tita. Como se trata de tramos largos, o sea, esa pendiente se da en tramos sumamente larguísimos, en trenes. Si esto es tita, por ejemplo, si esto es tita, las pendientes son muy pequeñas en trenes. Entonces me dice que esa resistencia va a ser igual al peso a G por el seno de tita. Y después también dice que esa resistencia también se la puede adoptar como G por tangente de tita. ¿Por qué será igual a esto? ¿Quién me puede decir? A ver. A ver, quiero alguien que me diga por qué adopta eso. ¿Por semejanza de triángulo? Más que por eso, por otra razón. Porque, como usted mencionó, la pendiente, digo, la altura a la que se eleva es mucho menor que la longitud en la que se desplaza. Ya, a ver, vamos a ver. Sería porque el ángulo es pequeño y el trazo horizontal es prácticamente igual a la hipotenusa. Eso, correcto. Fíjense, seno de tita. ¿A qué es igual el seno de tita? Vamos a denominar este cateto opuesto y esto vamos a hacer cateto adyacente. L y este vamos a hacer L'. L, cateto adyacente. H, cateto opuesto. Y L', la hipotenusa. Seno de tita, ¿a qué es igual? ¿Quién me dicta? H sobre L'. Ya, H sobre L'. ¿A qué es igual tangente de tita? H sobre L. H sobre L. Y en pendiente muy pequeña, L' prácticamente es igual a L, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Sí, no ve? Entonces, como L' es igual a L, podemos asociar que el seno de tita es igual a tangente de tita. ¿No? Podemos asociar este concepto. Como L' prácticamente igual a L, entonces seno de tita igual a tangente de tita.
¿Quedó claro? Y nos vamos aquí. Seno de tita reemplaza por tangente de tita. ¿Y a qué igual tangente de tita? Vámonos otra vez al dibujo. ¿A qué igual tangente de tita? ¿A qué igual habíamos dicho? De nuevo. H sobre L. H sobre L. ¿Y qué es H sobre L si hablamos de una relación de triángulo? ¿Qué es H sobre L? ¿La pendiente? La pendiente, bueno. H sobre L viene a ser una pendiente. Y la pendiente se lo representa así, ¿no? ¿Sí? Entonces, decimos que la resistencia por gradiente va a ser igual al peso total por la pendiente. Alfa. ¿No? Alfa lo llama pendiente. Entonces, decimos que la resistencia por gradiente va a ser igual a la pendiente, igual a un R2. Vamos a asumir después que la resistencia por pendiente sea igual a R2. Ya hemos visto que la resistencia en recta y horizontal la íbamos a designar R1, ¿no? Esta la vamos a designar R2. Entonces, R2 va a ser igual a la pendiente. ¿Sí? Y viene a ser gradiente del terreno, o pendiente, expresada en 1 por 1000. Por tanto, la resistencia total en gradiente va a ser igual al peso total del tren por su resistencia específica. ¿Cuál es el peso total del tren? Peso de la locomotora más peso de todos los vagones multiplicado por el gradiente, por la pendiente. ¿Está claro? Fíjense lo que se ha hecho. Peso total del tren multiplicado por la tangente de tita. La tangente de tita es igual a la pendiente, ¿no? Entonces aquí se ha hecho resistencia por gradiente va a ser igual al peso total, que es igual al peso de la locomotora más el peso de todos los vagones. Este Q es el peso de todos los vagones. Peso de la locomotora más peso de todos los vagones por la pendiente. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, hasta aquí vamos a avanzar. Ya hemos definido bien qué es la resistencia en recta horizontal. Hemos definido bien qué es la resistencia por pendiente. Nos falta resistencia por curvatura y resistencia por inercia. Eso lo hacemos mañana y hacemos un ejercicio para aclarar todo esto. ¿Les parece? Sí, ingeniero. Ya, ustedes mañana tráiganse su cuaderno ahí al lado y me van a hacer cálculo mañana. Y vamos a coincidir en qué número llegamos. Yo quiero que esta parte ustedes la aprendan bien. Capítulo 2 y capítulo 5 son los más importantes de esta materia. Entonces, para mañana, todo el mundo con su cuaderno, de repente con su máquina para hacer un Excel rapidito y vamos a sacar resultados. De repente, mejor unos 2 o 3 estén con el Excel, que sepan manejar bien Excel y lo vamos a hacer rapidito el ejercicio ahí. ¿Les parece? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido la clase, jóvenes? Sí, muy bien. Ya. Sí, ingeniero. Ok, repasen ya. No sé si la han grabado. Si la han grabado, repasen nuevamente. Yo creo que lo he explicado en detalle y deben saberlo, ¿ya? Repasen hoy día para que mañana ya hagamos el ejercicio con todos los componentes bien estudiados. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bueno. Eso es todo por hoy día. Referente a lo práctico, me lo van a presentar la próxima semana nomás del capítulo 1 y capítulo 2. En el transcurso de mañana le voy a hacer llegar los ejercicios que le prometí del capítulo 1 y también le voy a preparar del capítulo 2 en el transcurso de la semana. Y para la próxima semana me van a entregar de los 2 capítulos. ¿Ya? Ya, ingeniero. Listo, listo. Ok. Gracias, jóvenes. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana, ¿ya? Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego.